Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en temas sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Hoy tenemos una persona muy especial, profesora, activista del SECOSICE, que ha estado muy participativa en temas de defensa de derechos humanos. Me refiero a la doctora Karen Mari Ferroviario. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un honor, la verdad, estar aquí en este diplomado y en el centro, de hecho. Es un honor. Me presento un poquito, pues obviamente no soy mexicana. Soy originaria de San Francisco, California, de Estados Unidos, de familia inmigrante italiana. Yo estudié en la Universidad de California en Berkeley y luego hice el posgrado en Boston College en Massachusetts. Y tengo más de 25 años, o ya para cumplir 25 años acá en México. De esos 25 años, yo soy socióloga de profesión, pero me enfoqué desde un inicio en el derecho al desarrollo, sin exactamente entender que eso es lo que estaba yo haciendo. Pero resulta que sí, es lo que yo estaba haciendo. Tengo más de 20 años de compañero defensor de derechos humanos reconocido en el Estado y así he ido desarrollando mis habilidades y mis conocimientos en el tema. ¿Cómo se llama, Empiezo. doctora, cómo se llama la agrupación en la que defiende Bueno, derechos humanos? sí. Bueno, comienzo trabajando con el SECOSICE, el proyecto de la licenciatura desde 2012, en donde yo diseñé más de 6 materias que actualmente se imparten en la licenciatura. Ya luego también me incorporo al diseño de la maestría en defensa de derechos humanos y luego a la docencia. En el año 2017, enero de 2017, fundamos el colectivo Centro de Derechos Humanos CUNTIC, porque vimos que hay una carencia, que digamos, de centros de derechos humanos en el estado de Chiapas, dado la cantidad de violaciones que ocurren acá. Entonces nosotros decidimos, pues vamos a juntar nuestras fortalezas, nuestros conocimientos. Actualmente somos, hemos ido cambiando, ¿no? Pero actualmente somos un abogado, una socióloga y una comunicóloga, y una desplazada, de hecho, una persona en situación de desplazamiento. Somos 4, formamos el colectivo, nos funcionamos como colectivo. Y no más abrimos la puerta y pusimos la manta y nos llega un caso de desplazamiento forzado interno de Ejido Puebla, del municipio de Chenaló, del estado de Chiapas. Y pues aceptamos el caso, recibimos pues como un señal, ¿no? Pues no teníamos nada más llegó el caso y era un caso pues que necesitaba defensa. Entonces, es un caso, ahí empieza mi experiencia propia, individual, con el sistema interamericano. De conocimientos teóricas o de segunda mano o de leer jurisprudencias, eso sí lo sabía antes. Pero con este caso decidimos porque ya habían ellos, antes de buscarnos a nosotros, a intentar las formas de defensa jurisdiccional y no jurisdiccional que estaban a la mano y nada estaba funcionando. Entonces decidimos, bueno, vamos a solicitar una medida cautelar, pero de volada, ¿no? Porque primero fueron desplazados de su comunidad y después fueron desplazados a la cabecera municipal. Y ya después fueron desplazadas de la cabecera municipal a la ciudad de San Cristóbal.
Entonces, pues ya en ese entonces estaban realmente desesperadas. Son 243 personas, más de 50 familias. Han habido muertos y nacidos desplazados en este grupo. Nosotros llevamos ya 3 años acompañándolas. El 26 de mayo de este año va a cumplir 4 años de desplazamiento y va a cumplir 2 años, creo, de Desde tu vida perspectiva, cautelar. doctora, desde la perspectiva como esta experiencia que se está narrando, eh, ¿cuál sería la importancia del sistema interamericano de protección de derechos humanos en esta situación y en muchas situaciones diferentes y por qué no se solucionan en México? Por favor. Bueno, de por qué no se solucionan en México es muy buena pregunta, ¿no? Uh, uh, y en mi análisis sería porque por razones políticas, más que nada, ¿no? Porque no considero la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni siquiera la Comisión Nacional, como organismos auténticamente autónomos. Entonces, ellos como que hay un movimiento político atrás de, entonces eso determina quién recibe qué ayuda y cuándo. Puedo citar otros casos. Puedo citar 2 casos, de hecho, de maestrantes de la maestría de Secosice, que es el caso que llevó Natalia Sánchez, de una niña de Chenaló que fue abusada sexualmente y no pudo lograr ninguna medida cautelar ni justicia acá. Entonces fuimos a la Comisión Interamericana y sí otorgaron la medida cautelar a favor de la niña y su familia. Y puedo también citar el caso de Ángel Ancheta, que también buscó una medida cautelar e incluso, si no me equivoco, estaba otorgado la medida cautelar, precautoria se llama, ¿no? De la Comisión Estatal, pero no pasó nada, o sea, no hicieron nada. O sea, una cosa es que, porque hay que tomar en cuenta que una medida cautelar es una solicitud de un organismo hacia el Estado, pero no es vinculante. El Estado no tiene que hacer lo que dice la instancia no jurisdiccional. Pueden no hacerlo, ¿no? Entonces, si no me equivoco, creo que no, en el caso de Ángel, que es del basurero, bueno, es del ejido Zapata, municipio de Tuxtla Gutiérrez, fue otorgada la medida cautelar, pero no fue aplicada. Entonces, pues fuimos a la Comisión Interamericana y fue otorgada la medida cautelar. Entonces, pero esto tampoco es suficiente. O sea, no es suficiente que la Comisión Interamericana otorga la medida cautelar, porque hay que presionar. Es muy importante que una vez que está otorgada la medida cautelar, de que las personas involucradas, que sean las víctimas, los solicitantes, que en este caso fuimos nosotros, o que fue Ángel, o que fue Natalia, o el grupo con quien ellos están vinculados, presiona para que se cumpla la medida cautelar. Porque muchas veces, o sea, si no hay alguna fuerza atrás, el Estado no necesariamente va a cumplir. Hoy tenemos 2 años. El caso de Ejido Puebla es ejemplar, porque tenemos 2 años con una medida cautelar, donde cada 6 semanas tenemos que mandar un comunicado a la Comisión Interamericana diciendo que otra vez no están cumpliendo con la entrega de víveres, que otra vez no están cumpliendo con la entrega de tal cosa, que las carpetas de investigación siguen estancadas, que no hay ningún movimiento para el retorno con justicia. Entonces, una medida cautelar para mí es como una entrada para que ya luego vamos construyendo
el contexto o la base para que podamos ya luego decir, incluso lo hemos dicho nosotros, ¿no? Hemos solicitado que se transfiera esa medida cautelar a la Corte para que sea una medida precautoria de la Corte Interamericana, que sí es vinculatoria, pero pues ahí sí hay resistencia, no tenemos mucha respuesta. Lo ponemos en los petitorios cada vez que hacemos informes, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Para ir pues tratando de hacer un poco clara la información, nada más para los que nos ven, nos escuchan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el primer enlace del sistema interamericano. Claro. La Comisión Interamericana, dentro de sus facultades, puede recibir peticiones para que se abra una investigación y determinar al final si hubo o no violaciones a derechos humanos. Sí. Pero para ello hay que agotar todos los recursos nacionales. Exacto. En el caso que nos comenta la doctora, las medidas cautelares, porque son de pronta urgencia, no se requieren agotar ningún medio de defensa nacional. Entonces, a pesar de estos medios de defensa o estas medidas cautelares a las que nos hace mención, estimada doctora, ¿cuál sería el beneficio, podríamos decirle, para las víctimas o las supuestas víctimas, porque no hay una sentencia, de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues, bueno, son muchos puntos muy importantes lo que acabas de mencionar. El no tener que agotar recursos jurisdiccionales o judiciales nacionales es muy importante, porque eso nos da la oportunidad de buscar otra protección que no nos está proporcionando el Estado mexicano, o el Estado colombiano, o el Estado que sea, ¿no? Que sea, bueno, que sea miembro de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Pues es el único. No, pero aparte de que sean miembros de la OEA, porque en la OEA tenemos 25 miembros, está Estados Unidos, está Canadá, pero no todos aceptan la convención y no todos aceptan la jurisdicción de la Corte. No, exacto. O sea, en cuanto a Estados Unidos, lo único que puedes hacer es solicitar una medida cautelar. Lo hemos hecho. ¿Sí? Porque como no aceptan, no firmaron ni ratificaron la Convención Americana, pero sí los deberes y derechos del hombre. Entonces, si vas a acudir a buscar una medida cautelar para una persona que radica en Estados Unidos, entonces tienes que hacerlo basado en ese tratado, pero lo hemos hecho. Pero no hay resultado. Y aun cuando hay resultados, porque sí han otorgado especialmente personas en situación de migrante y personas con pena de muerte, ¿no? Han habido medidas cautelares emitidas, pero Estados Unidos, como no son vinculantes, ahí está mi punto, como no son vinculantes, el Estado no tiene ninguna obligación de aceptar la recomendación o bueno, a final de cuentas es una recomendación de medidas que se deben de adoptar. ¿Cuál es el beneficio? Yo creo que en México el beneficio es visibilizar el caso, más que nada, porque México no quiere recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana. O sea, el Estado no es un como desprestigio, que digamos, porque se visibiliza que el sistema local, que sería la Comisión Estatal, o el sistema nacional, que sería la Comisión Nacional, no está funcionando para proteger la vida y la integridad personal de las personas. Es muy importante señalar, eso es muy importante, de que si vas a hacer, no solicitamos medidas cautelares para cualquier cosa. Hay 3 requisitos súper importantes. Uno es gravedad de la violación. Otro es urgencia de una medida de protección, porque a fin de cuentas la medida cautelar trata de evitar que consumen violaciones de derechos humanos, que actualmente ocurren.
O sea, la idea es de que no ocurren, ¿no? Y la tercera es de que estos dos juntos, la gravedad y la urgencia, podrían resultar en un daño irreparable, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la muerte, la inhabilidad de estudiar, de perder años de estudio. Sí se puede pedir una medida cautelar por derecho a la educación, por ejemplo, de que podría ser un efecto en la salud irreparable, que no te mueres, pero no sigues igual. En fin, esos son los tres requisitos. Y cuando uno vaya a la Comisión Interamericana a solicitar este tipo de recurso, en mi experiencia es muy importante que los hechos están relatados en este tenor. Es decir, no vamos a mentir, pero sí vamos a usar vocabulario fuerte, porque estamos tratando de expresar algo fuerte. ¿Cómo lo digo? No vamos a decir, porque podría enfermarse. No, vamos a decir, porque la persona propuesta beneficiaria se enfermará si no sucede lo mismo, ¿no? O X, no sé si me explico. O sea, el lenguaje tiene mucho que ver y el contexto también tiene mucho que ver. Sin embargo, deben ser recursos concisos, muy sintetizados, creo que es la palabra. Sintetizado. Exacto. Y muy, o sea, deben ser fuertes, porque lo que estamos tratando de, a fin de cuentas, imagina, que es una persona atrás de un escritorio que está leyendo algo, o sea, no está escuchando, no conoce a la víctima, no sabe nada, o sea, solo sabe lo que está escrito y probablemente el contexto, porque ellos sí son muy buenos en estar al tanto del contexto, ¿no? Y Pero ahora, ahora que nada más para aclarar un poquito, cuando decimos, bueno, vamos a la comisión, es decir, no quiere decir que físicamente vayamos a Washington, ¿no? Donde es la sede. ¿Cuál es la facilidad que tiene el sistema interamericano para poder presentar una solicitud o una petición, doctora? Ok, esa es buena pregunta también. Hay un portal. Todas son buenas preguntas. Por eso. Bueno, hay un portal que lo puedes buscar. Si pones en tu buscador CIDH, portal, va a salir, está en la página madre, que digamos, ¿no? De la OEA. Entonces, ahí está el sistema de portal de peticiones. Recientemente han separado las solicitudes de medidas cautelares con las solicitudes de peticiones de, bueno, apertura de caso. Lo llamamos peticiones y ellos también. Y me gusta el vocabulario, quisiera hacer un paréntesis. No me gusta la palabra quejo, ni queja, ni quejoso, ni quejosa, ni queja, ni nada, porque se me hace como muy infantil, como que estoy quejando de algo, ¿no? No, es una petición, es una solicitud de que reconocen mi derecho. Y eso es lo que lo llama el sistema interamericano. Entonces, somos peticionarios o peticionarias, las personas que acompañamos a casos, y son víctimas las personas a que queremos acompañar. Entonces, hay un portal y recientemente separaron eso, de que tú puedes solicitar, antes tenías que hacer toda la solicitud de petición para solicitar una medida cautelar. Ahora lo han agilizado. Entonces, tú abres una cuenta y eso lo recomiendo a todos y todas, porque todo queda en un solo lugar, ¿no? Entonces, abres una cuenta en el portal y de ahí tú puedes empezar a llenar formularios. Los formularios son excelentes porque los formularios contienen toda la información, cada pestaña tiene la información que ellos quieren saber para poder resolver el caso o para empezar para atenderlo, ¿no? Entonces,
puedes escoger formulario de medida cautelar o puedes escoger formulario de petición o puedes escoger las dos cosas. O sea, no, uno no niega el otro. No se necesita ser abogado o abogada para De hacer. ninguna manera, yo no soy abogada. O sea, yo no soy abogada, pero en mi centro de derechos humanos yo soy la enlace con el portal. Yo soy la que hace los informes. Entonces, brevemente voy a decir cómo es el proceso de medida cautelar primero, ¿no? Entonces, si puedes abrir el portal, ahorita últimamente con lo de la pandemia, si no tienes una conexión de internet muy rápida, no puedes entrar en el portal. En este caso, tendrías que hacer un escrito y mandarlo a unos correos electrónicos. Ahorita le digo, abres tu cuenta, vas a donde dice nuevo formulario y escoges medida cautelar. Ahí están todos los rubros, todo lo que uno tiene que llenar. No es necesario que sepas de jurisprudencias, no es necesario que agotas ningún recurso interno. Ni siquiera es necesario que hayas acudido antes a una instancia no jurisdiccional nacional. Sin embargo, es mejor si lo hayas hecho y si no ha sido funcional, porque pues ahí sí como que lo atiendan de otro modo y se expone que el sistema no jurisdiccional mexicano realmente no funciona tanto. Pues, ¿no? Entonces tú ya mandas esto, de inmediato a tu correo te llega un correo que dice que has recibido formulario tal y dentro del transcurso de mi experiencia de 3 días, a más tardar, entras de vuelta, entras en el portal y ya está asignada un número de medida cautelar. El número no cambia, que sea otorgada o no otorgada la medida cautelar, pero va a ser MC, por ejemplo, en el caso de Ejido Puebla, es MC guión 361-17. ¿No? Entonces, le da seguimiento y es muy importante que le den seguimiento. Y eso es a raíz de una resolución que es 3/2018, en donde la Comisión Interamericana establezca nuevos parámetros. Por ejemplo, si tú solicitas una medida cautelar, son tardados estos trámites. Entonces, si tú solicitas una medida cautelar en enero y ya va para marzo o mayo y no has alimentado esa medida cautelar, de que sigue la amenaza, que siguen los riesgos, que sigue, entonces te lo van a desechar así de plano. O sea, una vez que solicita, ¿eso por qué? Porque urgencia y gravedad, urgencia, ¿no? Aunque a ellos no les toca revisar o atender tu solicitud por 6 meses, no significa que tú no tienes la obligación ahora a retroalimentar tu solicitud. No puedes dejar tu solicitud suelta, porque cuando les toca, si ven que no has entregado nada más, lo van a desechar. Eso es muy importante. Es resolución 3/2018. Hay que revisarlo y hay que acatar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya luego ellos solicitan informes. Te solicitan informes a ti como peticionaria o solicitud, ¿cómo sería la palabra? No es peticionaria, es solicitante. Y piden informes al Estado. Entonces, nosotros mandamos los informes conforme a sus tiempos. Ojo, los tiempos del sistema interamericano son naturales, son días naturales, no son días hábiles. Sí cuenta sábado y domingo. Entonces, si a ustedes les dan 10 días para resolver, para contestar una solicitud de información, tienes 10 días naturales, ¿no? Y si fallas, te pueden desechar. Y eso está en la resolución 3/2018. Sin embargo, curiosamente, al Estado les da el tiempo que les quieren. Es muy curioso porque hemos visto que nos mandan, por ejemplo, el Estado pidió un prórroga, ¿no? El Estado pidió un prórroga
sucedió una vez que el Estado contestó una solicitud de información respecto a la medida cautelar del Ejido Puebla 6 meses después. Para mí, ese sí hubiera sido que, bueno, vamos a abrir de oficio caso y vamos a hacer otra cosa, pero pues no. Pues no. No, pero es decir, la carga de la prueba realmente, en términos reales, es para nosotros, nosotras, las que estamos solicitando. Nosotros tenemos que acatarnos a las reglas tal cual como están, mientras que el Estado pues sí les da margen de error. En su experiencia, doctora, y hablando de pruebas, ¿qué pruebas ha ofrecido, por ejemplo, cuando solicita una medida cautelar? Ok. Hemos, según el caso, ¿no? Testimonios, comparecencias ante ministerios públicos, notas periodísticas, carpetas de investigación en sí, y creo que también copias de solicitudes de medidas cautelares y otorgamientos del Estado de Chiapas, no de la nacional, que no han sido acatados, sobre todo en el caso de Natalia Sánchez, porque ella solicitó una medida cautelar extenso y lo único que le dieron fue una redonda una sola vez de una patrulla, y eso fue la respuesta del Estado. Bien. Ya vamos finalizando por el tiempo, doctora. ¿Algo que quisiera agregar, alguna situación difícil de un defensor de derechos humanos, crítica, situación de experiencia que haya tenido? Pues la situación más difícil siempre es la amenaza, ¿no? Eso sí, ¿no? Y en el caso, bueno, particularmente nosotros llevamos casos de más de 400 personas, ¿no? Todas en situación de desplazamiento forzado. Y es muy difícil trabajar con tal cantidad de personas en la forma en que nosotros queremos trabajar, porque nosotros realmente queremos trabajar de manera consensual, social y integral, lo llamamos, ¿no? En donde solicitamos la información y la opinión de todos y todas las víctimas antes de hacer cualquier movimiento y mantener, o sea, yo creo que es la parte psicosocial, a fin de cuentas, ¿no? Porque es muy, sobre todo cuando estamos hablando de medidas cautelares, porque la medida cautelar es porque realmente alguien está sufriendo y el sufrimiento se transmite y se, se aumenta, que digamos, ¿no? O sea, imagina que hace 4 años, o en otros casos, pues un caso de Ocosingo desde 2009, creo que fue, tanto tiempo que tienes fuera de tu casa y cómo mantienes la fuerza de poder seguir adelante en este proceso. Esos son procesos muy largos, muy, muy largos. Pero lo que me ha dado cuenta y lo que me alimenta a impulsar a que las personas defensoras utilizan esos mecanismos es que tú puedes juntar este mecanismo del sistema interamericano con un mecanismo social de medios de comunicación. Y tú puedes señalar, no sé, hagas tu rueda de prensa. Mira, yo ya solicité medidas cautelares de la Comisión Interamericana y sí tiene algún resueño. O sea, a veces el simple hecho de haber solicitado las medidas
resulta en que el Estado actúa de distinta forma, ¿no? Yo creo que eso es Porque está importante. evidenciado. Yo creo que también en cuanto, cuando gustes, platicamos de las peticiones, porque las peticiones también tienen su chiste, ¿no? Y su forma de, ¿qué digo? O sea, las excepciones el agotamiento de los recursos jurídicos internos es, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, y ya luego les captamos como también en un enganche en donde el Estado está obligado de algún modo u otro a atender el caso. Yo no necesito que la Comisión o el sistema interamericano resuelva mi caso. Mejor si el Estado mexicano resuelve el caso, obviamente, ¿no? Perfecto. Pero para eso Ahora, está el sistema, la ¿no? otra cara de la moneda, ¿cuál ha sido la satisfacción, la alegría en un momento dado de ser defensora, de andar y defendiendo, metiéndose en estas situaciones? Pues yo, la verdad, la satisfacción es mucho más que la frustración, porque la frustración se espera, que es el Estado, ¿no? Sí. La satisfacción es gigante, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los grupos desplazados, de personas en situación de desplazamiento que acompañamos, tenemos identificadas por lo menos 5 o 6 personas, en su mayoría mujeres, 4 mujeres que puedo nombrar así, que hemos convertido en defensoras. O sea, esas personas son defensoras, ya saben sus derechos, ya saben, y hasta que son defensoras de otros temas, de otras personas. O sea, vamos, es como un efecto dominó, ¿no? Nosotros vamos, pero no entramos como abogados, entramos como defensoras y defensores, entramos como, te voy a acompañar, pero a la vez me vas a enseñar y te voy a enseñar, porque sí es recíproco. Y si lo vemos de esa forma, porque ellos tienen mucho que enseñarme y yo tengo mucho que enseñarles, ¿no? Y ahorita es hasta extraordinario el centro, porque somos 2 mexicanos, una indígena y uno, bueno, Diego, ¿no? Y una colombiana que está haciendo su estancia profesional con nosotras, pero que ha sido excepcional. Y yo. Entonces somos como multicultural el pensamiento o la creatividad que salga de eso es impresionante, realmente impresionante, ¿no? Esto de Entonces yo, multicultural me hace pensar, no sé si estés de acuerdo, doctora, que en esa diferencia, en ese grupo heterogéneo, hay un lenguaje común que son los derechos humanos. así es. Y hay un lenguaje común que también es el español, ¿no? Dice, yo con mis problemas y Araceli con su tzotzil, pero ahí vamos, ¿no? Ahí Sí, vamos. Pero porque el lenguaje, como bien lo dice, a fin de cuentas, es de los derechos humanos. Y ese es universal, como el idioma. No necesita lo hemos dicho mucho, ser defensora no es una profesión, es una ideología, es un estilo de vida, es una creencia. Y eso es lo que yo quisiera más que nada mm, transmitir. explicar, sí, transmitir, porque a fin de cuentas eso es lo que hacemos, ¿no? Y lo hacemos porque lo creemos, ¿no? Y si en el trayectoria de hacerlo podemos incluir a que otras y otros lo hacemos también y lo entiendan también, pues qué más, qué mejor, ¿no? Bueno, doctora Karen Mari Ferroviario, ha sido muy satisfactoria esta charla. ¿Algo más que quisieras agregar para terminar?
Pues yo quiero agradecer pues a usted, la verdad, por la invitación y por ponerme a pensar en qué es lo que realmente yo iba a decir aquí en esa plática, porque yo hago lo que hago eh, casi, o sea, no sé, la reflexión fue bueno. Encontré, de hecho, encontré a raíz de esa plática una resolución que se llama, yo creo que es 2 diagonal 2020, 2020, 2 diagonal 2020, que vale la pena leer, que son nuevos parámetros para el seguimiento de las medidas cautelares ya otorgados, que salió este año, que es muy bueno. Eh, Siempre la oportunidad de compartir mi experiencia pues estar presente es muy bueno. Creo que sería excelente hablar en algún otro momento o conmigo o con otra persona el trámite de las peticiones y cómo podemos ir desarrollando esa parte también, ¿no? Bueno, pues Y te muchas agradezco gracias. mucho la invitación, la No, verdad. no, yo agradezco mucho el tiempo y también haber compartido las experiencias, porque detrás de un caso pues, hay seres humanos defendiendo a seres humanos con emociones, frustraciones, pero con experiencias que al final de cuentas la balanza se inclina a la satisfacción de una forma de vida. Pues muchas gracias y nos vemos en la Gracias a próxima, usted. ¿no? Hasta pronto. Bueno, bye. Bye.